En 1154, Enrique Plantagenet heredó la corona inglesa de su pariente Esteban y pasó a Londres desde sus dominios en tierras francesas. Al llegar, conoció a través de Teobaldo, arzobispo de Canterbury, al discípulo y confidente de este, Thomas Becket. Este, en ese entonces, ejercía el cargo de arcediano en la misma catedral. Así, comenzó la amistad entre las que serían las dos figuras más poderosas de la Inglaterra del siglo XII. El origen francés de Enrique II y su obligada vinculación con algunos territorios continentales le mantuvieron siempre un poco al margen de su nuevo reino insular, aquella ignota Inglaterra de la que solo podía ocuparse a través de personajes de su confianza. Su primer consejero fue el prestigioso y culto arzobispo Teobaldo, pero por voluntad e intercesión de este, muy pronto otro personaje pasó a ocupar el primer puesto en la corte de Londres. Así, Thomas Becket fue nombrado canciller al año siguiente de la coronación del rey. Becket era un hombre de 37 años, eclesiástico con aptitudes y vocación de administrador seglar, personaje cultivado y amable, buen cazador, excelente organizador de fiestas y tan eficaz en su trabajo de canciller que se ganó la confianza y el afecto del joven soberano, el cual entonces contaba 22 años. Un cronista coetáneo, William Fitzstephen, que conoció directamente a Becket, le describe como una persona de fisonomía serena y rostro agradable, talla esbelta, nariz eminente y ligeramente curvada, admirable por la sutilidad de su espíritu y la elegancia de su lenguaje, alma grande en progreso continuo hacia la virtud. Por lo que respecta a su amigo de entonces, el joven rey Enrique II, un autor moderno y bien informado, le retrata con menos palabras pero mayor contundencia. Robusto adolescente de cuello de toro y cabellos rojos cortados al rape. Carácter duro, fuerza volcánica, cultura asombrosa y modales seductores. Entre ambos personajes se estableció, por lo menos al principio, una amistad y un afecto tan fuertes y sinceros que Stephen, sorprendido y entusiasmado por este hecho, pudo escribir entonces: «Nunca, ni en los mejores tiempos del cristianismo, se ha visto a dos amigos vivir sobre una base de más tierna intimidad». El rey siempre le pedía consejo. Becket nunca le defraudó y la confianza fue creciendo hasta convertir al canciller en un hombre siempre escuchado y respetado en la corte de Londres. Algunos adversarios, como el obispo de York, le criticaban continuamente, pero Becket no abusaba de su poder ni cometía a sabiendas errores políticos o injusticias. Como canciller, su suerte podía durar mucho tiempo. En algún otro cargo, en una situación más delicada o conflictiva, esa tierna intimidad podía quebrarse y desaparecer. Y esto es lo que ocurrió muy pronto. En 1162, muerto Teobaldo, el rey propuso a Becket como nuevo arzobispo de Canterbury. Era el cargo de mayor importancia en la jerarquía eclesiástica inglesa, y con él se podía imprimir al episcopado y al clero la orientación deseada por el soberano. Enrique quería someter a los sacerdotes ingleses a la jurisdicción civil. Esta, según él, debía ser la misma para todos los ciudadanos, así fueran clérigos, monjes o seglares. Para ello, era necesario suprimir los privilegios eclesiásticos, especialmente la competencia exclusiva de un tribunal religioso para cualquier delito cometido por un sacerdote. El rey confiaba en que Becket, como amigo suyo, podría efectuar el cambio necesario desde el nuevo cargo. Pero en esto erró el camino. Becket había obtenido el cargo gracias a la influencia del monarca, pero a partir de entonces, convertido en la máxima autoridad eclesiástica, empezó a actuar más como un sacerdote servidor del Papa que como un amigo personal del rey y como un súbdito fiel de Inglaterra.
El conflicto estalló y duró mucho tiempo. Hubo desde el principio, es decir, desde el nombramiento de Becket, dos grandes pruebas de fuerza en las que se enfrentaron los dos antiguos camaradas, convertidos de pronto en adversarios irreductibles. La primera tuvo lugar en la Asamblea de Westminster en 1163. Aquella vez el rey estuvo a punto de conseguir lo que deseaba gracias a la actitud de algunos obispos que no simpatizaban con Becket. Sería la definitiva renuncia del clero inglés a sus privilegios jurídicos. Pero el arzobispo de Canterbury, que parecía indeciso inicialmente, reaccionó antes de que se cerrara la reunión y se negó a firmar el protocolo preparado por el monarca. La segunda prueba tuvo lugar en Clarendon al año siguiente. Enrique propuso al estamento eclesiástico un plan estructurado en 16 puntos. Entre ellos destacaba la jurisdicción civil sobre todos los clérigos, el derecho del rey a nombrar obispos en determinadas iglesias y a percibir las rentas de las sedes vacantes. También el derecho de recibir un juramento de vasallaje y de fidelidad por parte de los obispos antes de ser consagrados. Para los clérigos se incluía la prohibición de salir del reino sin permiso expreso del monarca, la limitación de las críticas y censuras eclesiásticas a los funcionarios y a los directos servidores del rey. La inmediata y provisional aprobación de estos artículos por la Asamblea Religiosa provocó una enérgica protesta del Papa Alejandro III y, a consecuencia de la misma, se produjo la radicalización de la postura del arzobispo de Canterbury, convertido a partir de este momento en el más enérgico e implacable adversario de la causa del rey. Enrique II decidió procesar al arzobispo, acusándolo de traidor y perjuro e incluso autor de faltas graves cometidas cuando ocupaba el puesto de canciller. Becket, amenazado entonces no solo en su buen nombre, sino incluso en su vida, pensó que lo mejor sería poner tierra y agua de por medio. Escapó al continente de incógnito en un modesto buque pesquero que cruzó el Canal de la Mancha en una noche oscura de noviembre de aquel mismo año. Después de varias escalas, se refugió en la abadía cisterciense de Pontigny, donde vivió como otro monje cualquiera durante más de 2 años. El rey inglés, amenazado de excomunión por el Papa, acabó permitiendo la vuelta de Becket a su sede de Canterbury. Becket regresó a Inglaterra a finales de 1170, pero una vez ahí quiso imponer su autoridad sobre el episcopado y sobre el clero en general. Algunos de sus adversarios personales y políticos enviaron mensajes a Enrique II, quien entonces se hallaba en sus posesiones del continente, y le comunicaron que Becket, contraviniendo sus órdenes, se comunicaba por cartas secretas con el Papa y actuaba de un modo no previsto en el acuerdo de reconciliación celebrado en Freteval. El monarca se dejó influir por estos informes, especialmente por los del obispo de York, tradicional enemigo de Becket, y dijo en un momento de furor: «Mis cortesanos son tan cobardes y mezquinos que toleran las ofensas que me hace en mi país un clérigo rebelde y miserable». Algunos de aquellos nobles que le rodeaban se sintieron aludidos y regresaron de inmediato a Inglaterra, dispuestos a hacer justicia por su cuenta. Eran Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William Tracy y Richard Brito. Los 4 se dirigieron a la catedral de Canterbury la noche del 29 de diciembre y amenazaron con sus dagas y sus espadas al arzobispo. En ese momento, Thomas Becket cantaba vísperas con todos los monjes. Parece ser que el prelado no quiso defenderse ni pedir ayuda. La iglesia no ha de ser defendida como una fortaleza, se comenta que dijo. Las armas de los 4 sicarios cayeron sobre él, manchando con su sangre los ornamentos del altar mayor. Se cuenta que el rey Enrique II, al enterarse, lamentó sinceramente un asesinato que él, al menos directamente, no había ordenado.
Becket fue canonizado por el Papa Alejandro III cuando aún no habían transcurrido 3 años desde su muerte. Viendo que la fama de santidad del arzobispo se volvía en contra suya y le hacía perder el respeto y la estimación de sus súbditos, Enrique II renunció a las constituciones de Clarendon, solicitó la mediación del rey de Francia, consiguió reconciliarse con el Papa y pidió públicamente perdón después de dejarse flagelar ante la tumba de su antiguo amigo.